Amigos de Sábado Sarandí, está con nosotros aquí en el estudio de Casa Nueva Radio Sarandí Jorge López Ave, un montevideano. Acá además en la solapa de su libro dice que fue alumno de la Escuela 131, República de Chile. Grande. Me gustan esas camisetas. Licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, docente de Tecnología de los Medios Audiovisuales y Procesos de Comunicación y publicista. Yo a Jorge López Ave lo conozco por escucharlo en radio, en CX36 Radio Centenario. Semanalmente tiene una columna de información internacional, fundamentalmente europea. Y debo confesar, Jorge, que, y lo saben los conductores del programa, que soy muy hincha tuyo y todo el tiempo estoy diciendo qué tipo más claro, qué tipo agradable, qué bueno. Además no te lo he podido decir todavía personalmente, te lo estoy diciendo al aire. Me encanta mucho lo que haces. Muchas gracias. Pero también por esas casualidades de la vida y las redes, me entero que sos un hombre de teatro. También. Y entonces dije, bueno, tiene que estar en Sábado Sarandí, tenemos que conocerlo, tenemos que acercarnos más a quién sos. Claro, y es que el audiovisual es realmente amplio, ¿verdad? Y bueno, yo he sido docente de medios de comunicación en España y también, es decir, he trabajado en publicidad acá en Montevideo, etc. Y la relación con el mundo del teatro, creo que en el caso de Uruguay es casi obligado, porque, bueno, coincidimos más o menos con la edad, Jaime, y nuestro desarrollo joven no existía el cine uruguayo. Sí. Es decir, eso es algo posterior. Exacto. Y entonces el recurso era el teatro. El otro día fui con la además somos de la generación de la época de la dictadura, el teatro independiente con un desarrollo impresionante. Exactamente. El otro día fui con mi familia a ver, con mi hija y mi mujer, a ver al Galpón, y recordé, le decía a mi hija, que tiene 18 años, le decía: esta fue la primera vez que entré yo al teatro, con la Escuela Chile que acabas de nombrar. Tendríamos 7 años o así, y estábamos por lo tanto en el año 70, por ahí, en plena vorágine, ¿no? Y me acuerdo que fue una obra de teatro de Galpón que era una movilización de estudiantes, de alumnos, de niños, en contra de la sopa. Y yo me sentí muy aludido porque no me gustaba la sopa. Entonces, recordaba casi hasta donde me había sentado por primera vez hace más de 50 años y decía, acá empezó todo, ¿no? Es decir, la relación con el teatro, que recuerdo, aunque era un niño, quedar estupefacto. Es decir, aquello no tenía yo referencia ni relación de nada, y se lo contaba luego a mi madre, a mi padre, como un espectáculo insólito, ¿no? Que había visto. ¿En qué barrio está la Escuela Chile? En Barrio Sur. En Maldonado, por allá abajo. Por allá. O sea, sos producto de ese barrio. Del Barrio Sur. Es decir, nací acá al lado, por cierto, en el Canzani, a una poca cuadra. Sí. Pero me crié en el Barrio Sur, en Río Branco, Durazno, Maldonado, por ahí. No, pero qué interesante que marques en la solapa de tu libro, de tus obras de teatro, que marques la escuela a la que fuiste. Sí, ¿no? Es que me da... Yo cuando paso por ahí me emociono un poco, la verdad. Es decir, tengo los recuerdos de mi padre, de mi madre, que cuando podían por tema de trabajo me iban a buscar a la escuela, a la salida, a las 5 de la tarde. Y tengo, como dicen los pibes ahora, muy buena vibra de esos momentos, ¿no? Y después enseguida, claro, la de la dictadura y bueno, los maestros, las maestras, en una situación un poco especial, como se vio en este país. Pero el teatro se me quedó grabado. Entonces, ahí donde he estado, en Cádiz, por ejemplo, que he estado viviendo, o en Oxford, que también he estado, siempre ligado al teatro. Nosotros llegamos a Oxford y lo primero que hice fue ver al teatro y conocer gente, ¿no? Y era otro idioma, pero quise tener esa relación, ¿no? Con la gente del teatro. Entonces sentís que también sos un tipo que se vio marcado por Esperando la carroza en el circular. Claro, y por una amistad enorme que te quería comentar, porque, digo, nuestra generación queda marcada por El Herrero y la Muerte, ¿te acordás? Claro. Pues La Muerte la hacía Ricardo Couto, claro, que fue uno de mis mejores amigos. Esa es la realidad. Y Ricardo y yo compartimos mucho. Divino. Una persona excelente, y que de esta gente, cuando alguien se muere, dice, que siempre se muere. No.
Hay gente que no. Pero en el caso de Ricardo era un tipo fantástico en la intimidad, en las relaciones. La gente que hacía teatro con él lo decía. Dice, Ricardo hay gente que nació para ladrillo y hay gente que nació para cemento. Él era cemento, él unía, ¿no? Tenía esa capacidad. Y cuando hizo El Herrero y la Muerte, nos empezamos a hacer amigos. Él era la muerte. Sí, claro. Y a partir de ahí, este libro que tenés ahora entre las manos, yo se lo debo en un porcentaje elevado a Ricardo. Porque Ricardo decía, tenés que unir los textos, tenés que juntarlos, Y la verdad es que cuando falleció hace unos meses, más allá del impacto, bueno, que más o menos se esperaba por su dolencia, ¿no? Pero digo, tengo que hacer un pequeño tributo a Ricardo. Está muy bien. Tengo que hacer un pequeño tributo. Voy a homenajearlo. Estoy poniendo un signo de comillas y muy emocionado, porque él me exigía, digamos, que pusiera algo, porque él había leído algunos textos y le habían gustado mucho. Y aparte era encantador porque decía, esto es para el circular, Jorge, y esto es para el galpón. Él seleccionaba... Qué bueno, muy buen recuerdo. Sí. Y mira, y justo hoy o ayer leí un posteo de Gonzalo Frasca, que mencionaba unos cambios de elenco que hubo en El Herrero y la Muerte en aquella época. Exactamente, es verdad. Que le permitió a Carlos Frasca cambiar de personaje, de rol. pero porque ya se sabía la letra. Exacto. Y Gonzalo Frasca, me acuerdo casi de memoria porque lo leí hoy de mañana, y decía, yo con 8 años, ir al teatro y ver a tu padre putear, decía, Qué bueno. Era impresionante, ¿no? Y aparte, Ricardo me recordó momentos de Herrero y la Muerte que dice, mira, fue un espectáculo que marcó una época, Sin en duda. realidad. Dice, había gente que, claro, con el miedo, con lo de la dictadura, etcétera, pero estamos hablando del año 82, se ponía en la fila y se ponía de espalda a la calle por si pasaba algún lado y tenía miedo que lo fotografiaran. Y en la fila para entrar al teatro, ¿no? Y uno lo ve ahora de esa situación y dice, qué increíble, Pero ¿verdad? cosa interesante que pasa con estas cosas de la cultura y de los hechos culturales o los productos culturales, que además hoy son... Parece que yo ya he visto tantas series repetidas porque no me acuerdo, que ya la vi, después al 6º capítulo me entero. Te pasa como las películas americanas de los sábados de tarde, ya la vi a los 2 segundos. Sí, pero hay algunas que las reves con gusto. No, y me refiero a justamente eso. Después el grupo, muchos de la gente del teatro circular de aquel momento, reunida en el Teatro Victoria, con Walter Reino en la cabeza, con Jorge Curio en la cabeza, me debería parar, es más, creo que hoy hace fecha de Curi. Creo que hoy hace fecha de Curi. Casualidad. Estamos grabando esta nota. En el Teatro Victoria volvieron a hacer 30 años después. Sí, como un homenaje a lo otro. Sí, es más, vas al Victoria y está la orquesta. Qué bueno, ¿no? qué bueno. Y claro, no fue lo mismo, ¿no? Y cómo te marca. El contexto, ¿no? Claro, o sea, es la misma obra. Todo igual, pero autores, cambió el contexto. No te lavas las manos 2 veces en el mismo río, está claro. Heráclito tenía razón, porque tanto el Gaucho Miseria, los espectadores, los actores, teníamos 30 años después, más viejos. Sí. Pero qué interesante. Pero en ese mismo contexto fue muy complicado. Claro, pero cómo también valoramos los hechos culturales, porque es decir, también acá, ahora vamos a hablar de tu teatro, pero el programa que yo hice hace 24 años de Sábado Sarandí, capaz que podía haber tenido una charla contigo, seguramente 20 años después va a ser distinta, y las obras son distintas, porque además, si bien no te conozco, sos un tipo que maneja la realidad y tiene una lectura de la realidad muy particular, y dudo, y además estoy viendo la tapa del libro, dudo que tu teatro sea un teatro ajeno a la realidad. No, para nada. Lo contrario. Entonces, ideológicamente no me lo podría permitir. Bueno, está bien. Pero estarías en tu derecho de poder elegir otro camino creativo. Está clarísimo. Pero entonces, qué curioso, es como cuando uno hace una caricatura, que es un tema que a mí me gusta mucho, a veces decís, bueno, una caricatura en un diario parece que tuviera, sobre todo la política, la sátira política, tuviera las 24 horas de vida útil del diario, para no terminar envolviendo huevos. Obvio. Y hasta dónde termina siendo una obra que termine viéndose dentro de 30 años colgada en un museo. Exacto. Entonces es interesante el manejo que tenemos con los productos culturales. Claro, has dicho la palabra caricatura y me he acordado, justo se lo comentaba a mi hija el otro día, una caricatura hablando así de las redes sociales, porque es la generación de las redes sociales. Sí. Se había un dibujo, una revista inglesa que ponía, estaban enterrando a una persona y solo había una, es decir, el enterrador y otra persona.
y va esta persona y le comenta al enterrador, dice, fíjate qué tristeza y qué raro, porque este hombre que acaba de morir tenía más de 150.000 amigos en Facebook. Y dice, uy, también estaban los de TikTok, que los de Instagram, no había ido nadie, era todo mentira, era todo un hueco. Es un momento, Entonces, es una imagen que retrata una época, en realidad. La virtualidad es lo que tiene. Bien, Jorge, ¿y por qué te dio por escribir teatro? Más allá de ese gusto como espectador. Porque me pareció una herramienta interesante. Ya estaba escrito, pero justo leí una entrevista de Ricardo Darín en Madrid, que estaba promocionando su obra de teatro, que creo que empieza ahora en septiembre, no sé la fecha, como digo, en Madrid, con una actriz, y se le hicieron una entrevista, y la verdad que me sentí muy identificado con algo que dijo. Dice, sé que estaba promocionando la obra, ¿no? Pero fíjate qué interesante, Jaime, lo que dijo. Dijo, con el tema de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, es más que posible, y lo sabemos, que los actores de cine, de televisión, sean sustituidos por dibujos tecnológicamente que pueden cantar. De hecho, ya hay gente buscando parejas dentro de ese ámbito, ¿no? Falso. Del mundo virtual. Y entonces el cine y digamos lo audiovisual de pantalla, decía Ricardo, va a quedar ciertamente sustituido en unos años por... Dice, me da mucho miedo, tal, decía, dice, nos va a quedar el teatro. Dice, curiosamente, una herramienta de hace más de 2000 años va a seguir teniendo, porque la posibilidad de seguir tocando al actor, el hecho vivo, hecho vivo de abrazarlo cuando termine o de repudiarlo cuando actúa, ese contacto humano, solo lo va a poder dar el teatro. Y me quedé reflexionando, Jaime, porque digo, tienes razón, porque, digámoslo, ya estamos viendo en las pantallas cosas que decir. Yo juego con mi hija a veces, decir, ¿esta es de verdad o es de mentira? Actores, actrices que son dibujados en publicidad, por ejemplo. Pero ahora está circulando en estos días, que lo mencionábamos ayer en el informativo en Telenoche, y casi no comemos la pastilla, como se decía, una foto de Paul McCartney abrazando a Phil Collins en el sanatorio, en una cama, agonizando. Todo inventado por inteligencia artificial. Y son perfectos. Perfectos. Son perfectos. Perfectos. Entonces, la verdad es que me llamó mucho la atención y confirmó un poco lo que habíamos hablado con Ricardo, del teatro como un hecho físico y sobre todo como una herramienta, bueno, voy a usar una palabra, ¿no? Una herramienta de construcción, de crítica social, que pensemos en algunas cosas que los tenemos. Dice, a veces me siento en una generación que ha sido golpeada, y la siguiente está como muy manipulada, ¿no? Es decir, yo observo a la gente joven comprando o ahorrando desesperada para comprar un iPhone y decir, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, nos quieren como como pequeños borregos que vamos por el mismo camino, y si alguien se sale. Estas obras son un poco para salirse de esa obra. Y de hecho, bueno, podemos hablar de alguna que se está ensayando. Claro. Por ejemplo, me venía releyendo ahora en el taxi, venía releyendo El Ascensor, que es una obra que estuve hablando con gente del Circular, que iban a pasar a comentar. Es decir, que hay posibilidades de que se sí, hay interés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, El Ascensor es para mí una pieza clave. ¿Por qué? Porque es el ascensor social. Lo que nos han dicho es que si somos buenos, no protestamos, sumisos, y tal, podemos crecer, subir al ascensor y crecer socialmente. Es decir, es como un mito de que naces en un cante y acabas en una mansión en Carrasco si sos bueno, ¿no? Y eso es una falacia. Entonces, es decir, la historia de esta obra trata de ese ascensor descompuesto que no acaba de poder subir y genera ahí unos personajes, ¿no? Digo, para que tengamos un perfil de una obra. Pero hay también comedias, porque muchas veces, por ejemplo, hemos ido, mujer, ya vamos al teatro, ¿no? Por ejemplo, a Londres o a Madrid, y decimos, es un fin de semana, vamos a ver una obra, entre comillas, seria, y otra más comedia, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación, digo, qué lástima que estén tan separadas, ¿no? Que la risa vaya por un lado y el hecho dramático por otro. Entonces hay un par de obras que intenta conjugar ambos espacios, unos espacios más, digamos, agradables con otros más reflexivos, ¿no? Pero es que que muchas veces te encontrás con la propia gente, espectadores que te dicen, si yo quiero el teatro, o te piden, recomendame una obra, pero no estoy para amargarme.
te dice. Exacto. No. Algo que- Y a veces es complicado. Y también debo confesar, me ha pasado muchas veces, que los propios elencos terminan vendiendo, entre comillas, la obra por el lado más trágico, más bajón, Sí, más ¿no? depresivo. Más depresivo. Y parece que fuera pecado. Reírse y disfrutar. Exactamente. Bueno, acá hay obras de hecho, ayer coincidí con el director de Hamlet, que se estrenó anteayer, Uh-huh. y empezó a leer una y me dice, me estoy riendo, está buena. Digo, llévate el libro y lo trabajé, digo, bárbaro. Y entonces me hizo gracia que se pudiera reír, ¿no? Independientemente de eso, hace unos días vi la propuesta de Casa de Muñecas 2 y me encantó. Es decir, es una obra donde los actores y el que no la haya visto, creo que queda un miércoles por verla. Estoy haciendo la recomendación, pero la verdad que impresionante la actuación de las tres actrices y del actor, creando desde el primer momento un espacio teatral de los de siempre. Y digo, qué bien, ¿no? Y en ese trabajo de la dirección, de la puesta en escena, y bueno, es trágico. Los actores lloran, como digo yo, pero te sales con un pellizco importante. Uh-huh. Para compensar, el mismo director tiene esta noche la obra que salió mal, Uh-huh. y que por eso digo, de que conjuga la parte más humorística con Sin una duda. parte más trágica, ¿no? Acá en la generosa dedicatoria que me hiciste del libro, pones, en épocas oscuras la cultura es una de nuestras herramientas fundamentales de defensa. ¿Considerás que esta es una época oscura de cultura o le hace referencia a nuestro pasado Sí. común generacional? Siempre, verdad que cuando se habla de la generación que viene detrás, siempre se le critica, ¿no? Es como casi un ADN de la especie humana, ¿verdad? Y muy uruguayo Y también. muy uruguayo también. Sin embargo, hay valores que serenamente y modestamente me preocupan, ¿no? Yo le mando un video a alguien, incluido mi familia, ojo, que dura 6 segundos y la gente lo ve, ¿no? Si no, dura 2 minutos y medio, dice, después de noche le echo un vistazo. Con suerte. Con suerte. Con suerte. ¿Qué quiere decir eso? Que acudimos a una situación de inmediatez absoluta, y la inmediatez absoluta de los fenómenos hace que en realidad se obvie la reflexión, el análisis. Es decir, los espacios cortos, lo que es, por ejemplo, TikTok, etcétera. Es decir, y eso son herramientas que están manejando los adolescentes y los jóvenes, y también algo nosotros, ¿no? Entonces, pararse a reflexionar sobre un hecho del que sea, y más si tenemos una herramienta cultural, se ha convertido, me da miedo que desaparezca. No es que sea pesimista, pero las generaciones posteriores, todo indica que no van a necesitar o no se van a dar cuenta de la importancia que tiene una reflexión, un análisis, un contar hasta 10 antes de hacer una acción. Lo que pasa es que ahí caemos en un lugar que no por repetido es menos importante, sino exactamente de lo contrario, que es el tema educativo. El tema educativo. Fíjate, hay un detalle que me acabo de acordar, una amiga, una compañera que trabaja en una agencia de publicidad de Madrid, me decía que una de las cosas que estaba el director intentando negociar con la Federación de Fútbol es poner publicidad en los partidos, pero los últimos 20 minutos. ¿Por qué? Porque, digamos, en el contexto español, ¿no? Un Real Madrid-Elche en el minuto 13, en el minuto 20, ¿no? Es tremendamente aburrido. En los últimos 20 minutos, y si el partido es más o menos parejo, ahí interviene la publicidad, pero no va a financiar todo. De hecho, en Estados Unidos hace unos años partieron los partidos de básquet, ¿te acordás? De 2 a 4, que luego seguimos todos en esa misma huella, ¿no? Es decir, que lo inmediato, es decir, que no sirve estar viendo 90 minutos un partido. De hecho, si te incorporas en el minuto 75 y van 2-1, le prestas más atención que en el minuto 6, y en esa atención está la publicidad. Es decir, es una cultura de la inmediatez que deja sin valor, como digo, lo que yo creo que es más interesante. El año pasado vi en Buenos Aires una obra que interpretaban a Shakespeare, a Espacio Hamlet, y era un solo actor, 2 horas. Pompeyo, ¿bien? Con Pompeyo. Impresionante.
Impresionante. Es decir, 2 horas y te pareció poco. Eso cuando hiciste Bueno, eso es que es claro. una locura. Y una actuación de lo mejorcito que he visto realmente en teatro en muchos años. Y yo pensaba, digo, la gente joven se hubiera aburrido. Pero no por la actuación de Pompeyo ni por el texto de Shakespeare, sino, Los códigos que manejan hoy. exacto, los códigos que manejan hoy son, desde nuestro punto de vista generacional, algo Bueno, preocupantes, digamos. yo voy a confesar algo, porque además, como ya estoy derrotado, lo hablo desde la victimización. Esta entrevista es la primera que está siendo filmada de las que yo hago acá en la radio. ¿Ya? ¿Tá? O sea, abrimos. Pero porque yo me he negado sistemáticamente a esto. Yo tenía una idea de tu voz, o sea, te escuchaba en la radio, de hace muchos años te escucho en la radio, no sabía ni cómo era, nunca googleé, nunca nada. Para mí, el hecho de vernos ya me da una cantidad de información. Y lo mismo pasa con este aparato. O sea, Sábado Sarandí genera en los oyentes, porque además tenemos este tono de conversación de un sábado, que capaz que no lo podríamos tener entre semana, por mil cosas, por donde más se calmo, escucha la ¿verdad? gente, exactamente. Pero el hecho de que nos están mirando por YouTube, y que esto se vea, ya le está quitando una cantidad de cosas al medio radio. Dicho esto como protesta, derrotado, insisto, debo admitir que son parte de los nuevos códigos. Exacto. Entonces, que no podemos renunciar a ello. Bienvenido sea. Entonces, bienvenido a la radio que le ponga esto. Entonces, tendremos que tener otra actitud, Claro. preservando la esencia de la radio. Claro, el tema es cómo usemos la herramienta. Por ejemplo, se está hablando muchísimo y se está experimentando y se está haciendo el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que va a sustituir hasta a las escritoras, los escritores, y ahí hay como un monstruo que está ahí rondando y que está al acecho, y que en cuanto te metes a buscar información, más crédulo te crees, y bueno, la verdad es que es complicado. Pero la herramienta en sí es una maravilla. Obvio. Es una maravilla. Es decir, que en el terreno, por ejemplo, de la salud, se individualice a la persona para que el mismo resfriado que tiene Jaime, que el que tiene Jorge, no tiene que tener la misma cura, porque somos distintos. Exacto. Es decir, el laboratorio está interesado en darte el mismo remedio porque hace negocio, pero en realidad la química de Jaime y la química de Jorge son distintas. Tal cual. Entonces, que la inteligencia artificial te haga una ficha, digamos, de acuerdo a tu aspecto óseo, de aspecto orgánico, etcétera, etcétera, para decirte este es tu remedio y no este. ¿Quién va a negar a esa maravilla? ¿No? Y que un diabético o un hipertenso se pueda tomar la presión o lo que fuera con el teléfono, me parece una maravilla. Todo. Está claro, no podemos ir contra... Claro. Y hace unos meses en una charla que estuve en Oxford decía, hablando de la inteligencia artificial, un científico de la Universidad de Oxford decía, van a desaparecer casi el 50% de las actuales profesiones, ¿tá? En todos los niveles y en todas las estructuras. Pero lo que sí es verdad que se van a generar otros puestos de trabajo que hasta ahora no sabemos cómo van a ser. Vos y yo, que tenemos la misma edad, con 20 años, y nos dicen lo que es internet, software, Switch, TikTok, no tendríamos... Pero tu hija, que acabas de mencionar, no tiene ni idea lo que era un mundo sin internet. El otro día apareció en una película el teléfono que hemos usado toda la vida, de la ruedita, y me decía, papá, ¿eso cómo funciona? Le dabas al dedo y salía el 4, y dice, no, hija, no, eso tenías que agarrar y darle la vueltita entera para poder... Y digo, yo como me crié con eso, bueno, en mi casa no había ni teléfono, había el teléfono de una vecina. Exacto. Que nos llamaba por el patio, venía a la calle Río Branco. Yo en San José tenía el primer teléfono en la casa de mi abuela, era de 3 cifras. Mira. Así que imagínate. Bien, volviendo a tu teatro, Jorge, ¿qué experiencia tenés de vínculo con elencos? ¿Has sido un autor representado o es algo que está empezando a...? Está empezando, en realidad, está empezando. Lo que sí es verdad que las características de este teatro es un teatro, no sé si la palabra moderno, y a lo mejor es un insulto, pero me refiero que la duración. Yo el otro día, por ejemplo, digo con todo respeto, pero con toda la verdad, ¿no? Estuve en el Teatro Solís y la obra de Madre Coraje me pareció larga, honradamente, es decir, eso fueron 2 horas 40 o algo así. Será por lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Claro, que estamos influenciados. No digo que no, no digo que no, pero me pareció larga y me dio la sensación de que al resto de la gente también. De ahí a un teatro brevísimo, no, pero yo me siento muy bien cuando estás, por ejemplo,
yo qué sé, en Francia, hace poco, estás en un bar y aparecen 2 actores y empiezan a actuar, ¿no? Y ese contacto tan directo con el público y de contar una situación me pareció siempre muy como los ómnibus cuando entra alguien a vender, ese punto teatral de... Obvio, ese personaje que me parece maravilloso, ¿no? De sigo entregando, ¿no? Lo que no puede faltar en el bolsillo del caballero y de la dama. Ese es un personaje maravilloso que sin saber capaz se está haciendo representando una obra de teatro en vivo y en directo, ¿no? Y la reacción del público. Es decir, piezas más cortas, yo calculo que más o menos, bueno, depende siempre de la puesta en escena, pero de 1 hora, hora y 10, para que tenga, yo qué sé, más sustancia a lo mejor y que no decaiga. Si te agarra Jeffen me mata, porque no, en otro época, en eso me amparo, en otro momento. Estos libros, el libro de teatro, ¿se encuentra en Montevideo? Sí, a partir del lunes está en Tupinambá y bueno, va a estar a la venta, va a estar Guzzi también, la distribución de Guzzi. Ese es el dato clave. Tupinambá es la editorial. Bien. Y bueno, ojalá que podamos ver tu teatro acá. Bueno, bien. Que venga seguido. Sí, vengo. Eso es bueno. Voy a ver la Escuela de Chile por fuera, aunque sea. Me parece muy bien. Y Jorge, bueno, seguimos en contacto y algún día capaz que te molesto telefónicamente. No, más bien, ninguna molestia y estas cosas. Y vamos a empezar a intercambiar información, sí, porque es gusto. la única respuesta que tenemos ante esa mole que está por ahí intentando quedarse con nosotros. Y agradecerle a la amiga Ángel de Valparra que permitió que nos encontráramos. Gran persona. Un saludo. Jorge López Ave, Jorge López Ave. Ave, es gracioso porque a veces cuando viajo en avión ponen ponen Avenue, avenida. Pero es Ave corta E. Sí, lo que pasa es que el López Alves es más común. Claro, pero Ave. ¿De dónde viene? ¿Qué es español? Portugués. Portugués, Ave. Creo que portugués. Porque hay una zona que es la zona del río Ave. Que de hecho hay creo que un equipo de primera división de esto que sube y baja de Portugal, que se llama Río Ave, y de ahí tiene que venir. Muy bien. En su carácter de dramaturgo, el periodista Jorge López Ave, que acaba de editar sus obras con el título Teatro, editado por la editorial Tupinambá, que distribuye Guzzi, estuvo de visita en Sabo Sarandí. Muchas gracias.